Bienvenidos a un espacio donde las historias nos recuerdan que la fe no es la ausencia de la noche, sino la certeza de que el sol volverá a salir. Antes de sumergirnos en el viaje de hoy, si sienten en su corazón que este mensaje puede ser una luz para alguien más, les invito a compartirlo. Cada vez que extendemos una mano con una historia de esperanza, la gracia de Dios se multiplica. La historia que están a punto de escuchar es sobre el poder transformador de la gratitud, un relato que nos enseña que el verdadero milagro no siempre es un cambio en nuestras circunstancias, sino un cambio profundo dentro de nuestro propio corazón. Laura había construido su vida sobre la base de una promesa, la de un amor que la protegería de todo. Su mundo era un castillo de cristal, perfecto y reluciente, hasta que el hombre que juró ser su guardián, se desvaneció sin una sola palabra, como una sombra al amanecer. De un día para otro, su realidad se fracturó. Pasó de la abundancia a un vacío desolador, de la seguridad de un hogar al miedo helado de la intemperie. Sola, en una tierra que no era la suya, con 3 pequeños hijos aferrados a su mano y sin un centavo en el bolsillo, llegó a susurrarle al cielo una pregunta que muchos hemos hecho: Dios, ¿te has olvidado de mí? Pero aquel abandono, que parecía un castigo divino, no era el final de su historia. Era, en realidad, el prólogo del milagro que estaba destinado a reescribir su destino por completo. Porque a veces, en su infinita sabiduría, Dios no rompe nuestras cadenas para destruirnos, sino para enseñarnos a despegar las alas y, finalmente, aprender a volar. Desde niña, Laura soñaba con un amor que fuera refugio. Imaginaba un hombre que la cuidara, que construyera para ella un hogar donde nunca faltara nada. A los 16 años, creyó haberlo encontrado. Él era mayor, carismático, un roble de seguridad en el que ella podía apoyarse. Cuando sus ojos se posaban en ella, sentía que por fin pertenecía a algún lugar en el mundo. Desde el primer día, él le prometió una vida sin preocupaciones. Tú nunca tendrás que trabajar, mi amor. Yo me encargaré de todo. Y cumplió su palabra. Los años se deslizaron entre las risas de sus hijos y las paredes impecables de su casa. Laura se entregó en cuerpo y alma a su hogar. Su universo giraba en torno a su esposo, sus hijos y esa rutina perfecta donde nada parecía estar fuera de lugar. Sin embargo, en la quietud de la noche, cuando el mundo dormía, un silencio pesado, casi tangible, se apoderaba de la casa. Sentía un hueco en el pecho, un eco que no lograba comprender. No era falta de dinero, ni de afecto superficial. Era algo más hondo, una sed del alma. Pero rápidamente acallaba esa voz interior diciéndose: no tengo derecho a quejarme. Lo tengo todo. Su esposo era amable, sí, pero su amabilidad venía envuelta en un control sutil y constante. Él elegía su ropa, filtraba sus amistades, incluso le sugería qué decir en reuniones sociales. Al principio, Laura confundió ese control con un cuidado amoroso. Pero con el tiempo, su propia voz se fue apagando, convirtiéndose en un murmullo. No tenía idea de cuánto dinero ganaban, no poseía una cuenta bancaria a su nombre. Todo pasaba por las manos de él. Poco a poco, sin darse cuenta, se convirtió en una sombra elegante dentro de su propia casa. Siempre sonriente, siempre dispuesta, pero cada día un poco más vacía por dentro. Había olvidado el sonido de su propia risa espontánea, el placer de tomar una decisión por sí misma. Vivía para complacer, para mantener una perfección que en realidad no le pertenecía. A veces, mientras observaba a sus hijos jugar en el jardín, se preguntaba si ese era el destino de todas las mujeres: amar en silencio y agradecer en voz baja. El día en que su vida se partió en dos no hubo tormentas ni gritos. Solo hubo silencio. Un silencio tan denso y profundo que dolía en el pecho. El amanecer parecía uno más. El sol se filtraba por las cortinas,
Los niños dormían plácidamente. Pero cuando Laura se giró en la cama, el lado de su esposo estaba vacío. No estaba su ropa en el armario, ni su reloj en la mesita de noche. Solo un hueco frío en las sábanas. Pensó que habría salido temprano al trabajo. Le envió un mensaje. Luego 2. Luego 5. Las horas se arrastraron, pesadas y mudas. El teléfono nunca sonó. Al caer la tarde, sus hijos preguntaron por papá. Seguro está muy ocupado, cariño. Ya volverá, respondió con una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Pero no volvió. Al tercer día, el miedo se transformó en desesperación. En el banco, la cajera le informó con una mirada compasiva que las cuentas estaban vacías. Los socios de su esposo decían no saber nada. Buscó papeles, documentos, cualquier pista. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, llevándose con él cada gramo de certeza que ella poseía. Las facturas comenzaron a llegar como cuervos hambrientos. La casa, ese refugio que antes era su orgullo, se convirtió en una jaula de deudas y recordatorios dolorosos. Por primera vez en su vida, Laura entendió lo que significaba la vulnerabilidad absoluta. No podía pagar la escuela de los niños, ni el alquiler, ni la luz. Esa noche, cuando sus hijos por fin se durmieron, se derrumbó en el suelo de la cocina y lloró como nunca lo había hecho. No era solo el dolor del abandono, era la humillación, la culpa de no saber por dónde empezar, la vergüenza de haber entregado todo su poder. Se sentía traicionada por él, pero sobre todo, por sí misma. Los días siguientes fueron un borrón de angustia. Caminaba por la casa como un fantasma, con el rostro hinchado. Los niños la miraban, sus ojos llenos de una confusión que le partía el alma. Una noche, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, sintió que su mundo se desmoronaba por completo. La vida seguía allá afuera, indiferente a su dolor. Y en la soledad de su sala, clamó al cielo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me has quitado todo? No hubo respuesta. Solo el eco de su propio dolor en el silencio. Pero a veces, cuando todo desaparece, es porque Dios está limpiando el terreno para construir algo nuevo, algo más fuerte y verdadero. Durante años, su mundo había sido su hogar. Ahora, sin la figura de su esposo, la casa se sentía inmensa y vacía. Con una esperanza frágil, comenzó a buscar trabajo. Tocó puertas, llenó formularios, esperó llamadas que nunca llegaron. Sus manos, acostumbradas a la suavidad de las cremas, no sabían de callos ni de esfuerzo. Finalmente, una vecina le habló de un restaurante que necesitaba una ayudante de limpieza. Su orgullo se resistió, pero la necesidad era más fuerte. Aceptó. Las primeras semanas fueron un golpe brutal para su cuerpo y su espíritu. Sus manos se agrietaron, su espalda ardía en un dolor constante. Cada vez que el deseo de rendirse la asaltaba, miraba las fotos de sus hijos y encontraba la fuerza para seguir. Poco después, consiguió un segundo trabajo, limpiando oficinas de madrugada. Dormía apenas 3 o 4 horas. Se levantaba antes del alba, dejaba algo de comida preparada y salía con el alma en un puño, pidiendo a los vecinos que vigilaran a los niños. El cansancio no era solo físico, era un agotamiento del alma. Vivía con la sensación constante de estar corriendo una carrera que nunca podía ganar. Una madrugada, mientras fregaba el suelo grasiento del restaurante, una compañera de trabajo le preguntó, ¿crees en Dios, Laura? Ella vaciló. Antes creía. Ahora. No estoy tan segura. La mujer, mayor y con la sabiduría que dan los años de lucha, suspiró y le dijo, hija, cuando la vida te aprieta, solo hay 2 caminos, o te alejas de él, o te agarras más fuerte.
Laura no respondió. Por dentro, no sentía ni fe ni fuerzas para agarrarse a nada. Si Dios existe, pensaba con amargura, ¿por qué permite tanto dolor? Una noche, vio su reflejo en la ventana sucia de la cocina. No reconoció a la mujer que la miraba. Los ojos apagados, la sonrisa borrada. Parecía una extraña. Cerró los ojos y murmuró para sí misma, no puedo más. Pero incluso en ese momento, siguió secando platos, porque eso es lo que hacen las madres. Aunque el alma grite que se rinde, el cuerpo sigue, movido por un amor que trasciende el agotamiento. No sabía que en el fondo de esa caída libre, Dios la estaba esperando, disfrazado de la manera más inesperada. Aquel día, el cansancio era diferente. Era un peso en el alma que la hacía caminar en automático. Al terminar su turno, caminaba a casa con los pies ardiendo y el corazón vacío. En una esquina, vio a un anciano tropezar y caer. La gente pasaba a su lado, indiferente. Laura dudó un instante, su propio agotamiento la anclaba al suelo. Pero algo más fuerte la empujó a ayudar. Se agachó, recogió los panes que se habían desparramado y lo ayudó a levantarse. El anciano la miró con una serenidad que la desarmó. Gracias, hija, dijo con voz temblorosa. A veces, lo que parece nada, lo cambia todo, contestó él con una sonrisa suave. El anciano extendió su mano arrugada y sacó una pequeña piedra blanca, lisa y brillante. La colocó en la palma de Laura. Guárdala. Es un recordatorio. ¿De qué?, preguntó ella. De que los pensamientos tienen poder. Si cambias tus quejas por gratitud, verás cómo el cielo cambia contigo. Laura soltó una risa amarga. ¿Gratitud? ¿Agradecer por qué? El anciano no se ofendió. Porque lo que agradeces, florece. Y si un día sientes que todo está perdido, pide con fe. Esta piedra te recordará que nunca estás sola. Ella la tomó solo por cortesía y la guardó en su bolso, pensando en tirarla más tarde. Al llegar a casa, se desplomó en una silla. En el silencio, las palabras del anciano resonaron en su mente, si cambias tus quejas por gratitud. No sabía que, incluso en su queja, una semilla acababa de ser plantada. A veces los milagros no llegan envueltos en luz, sino disfrazados de un anciano, una piedra y una nueva oportunidad para creer. Los días pasaron y la vida siguió su curso agotador. La piedra seguía en el fondo de su bolso. Una madrugada, escuchó una tos débil desde el cuarto de sus hijos. Su hija pequeña, Sofía, ardía en fiebre. Su piel estaba pálida y sus labios resecos. El pánico se apoderó de Laura. No podía faltar al trabajo, pero tampoco podía dejarla así. No tenía dinero para un médico. El mundo se le vino encima. Se arrodilló junto a la cama de la niña, sintiendo una impotencia que la ahogaba. Esa noche, bajo el agua de la ducha, rezó. No con palabras memorizadas, sino con un grito que brotó desde lo más profundo de su alma rendida. Dios, no me queda nada. No tengo fuerzas. Pero si de verdad estás ahí, te pido una sola cosa, no me dejes perder a mi hija. Por primera vez en meses, no se quejó. Solo pidió. Al salir del baño, caminó hacia la habitación de Sofía, temiendo lo peor. Pero lo que encontró la dejó sin aliento. La niña estaba despierta, y no solo eso, estaba sonriendo. Le tocó la frente. La fiebre había desaparecido. Sus mejillas estaban rosadas. Era como si nunca hubiera estado enferma. Laura la abrazó, sin entender nada, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Gracias, Dios. Gracias, murmuraba.
Entonces, la niña abrió su pequeña mano. En su palma descansaba la piedra blanca. El tiempo se detuvo. Laura la tomó con un cuidado reverencial. No sabía cómo había llegado allí, pero en ese instante, algo dentro de ella cambió. El miedo se mezcló con el asombro, y una chispa de fe, que creía extinta, comenzó a despertar. Esa noche no durmió. Sentada junto a la cama de su hija, observaba la piedra, que parecía brillar con una luz propia. ¿Será posible, Dios, que de verdad me escuchaste? El milagro no había sido ruidoso. Solo una niña que, tras una fiebre peligrosa, despertó sana y sonriendo. Pero para Laura, fue como si el universo entero le hubiera hablado. Comprendió algo profundo. El milagro no fue solo la curación de su hija. El verdadero milagro fue que ella, en medio de la oscuridad, había vuelto a creer. A partir de ese día, algo cambió. Laura comenzó a contar sus bendiciones en lugar de sus pérdidas. La cama donde dormir, los 3 hijos que la amaban, un cuerpo cansado pero funcional. Cada mañana, al despertar, susurraba, gracias, Dios, por otro día. Al principio, lo hacía con timidez. Pero poco a poco, cada gracias ganaba fuerza. Descubrió que la gratitud no borraba el dolor, pero lo iluminaba, como encender una pequeña vela en una habitación oscura. El trabajo seguía siendo duro, pero ya no lo sentía como un castigo. Lavaba los platos pensando, al menos, tengo trabajo. Veía a sus hijos comer pan y pensaba, al menos, tenemos pan. Y la gente a su alrededor comenzó a notarlo. Laura, le dijo una compañera, últimamente brillas diferente. Ella sonreía. No tenía más dinero ni menos problemas, pero tenía una paz interior que nada podía arrebatarle. Y entonces, pequeñas bendiciones comenzaron a suceder. Más horas en el trabajo, una vecina ofreciéndose a cuidar a los niños, una propina inesperada. Para Laura, cada detalle era una confirmación, la gratitud estaba abriendo caminos donde antes solo había muros. Una tarde, sintió una voz suave en su interior, como un pensamiento que no era suyo, nunca estuviste sola. Solo estabas aprendiendo a mirar. Poco a poco, su alma se fue levantando. El peso seguía ahí, pero ahora lo cargaba de una forma diferente. Ya no caminaba mirando al suelo, sino al cielo. Un día, su jefe se le acercó. Laura, he notado tu esfuerzo y tu actitud. Necesito una encargada para el turno de la tarde. No se me ocurre nadie mejor que tú. Las lágrimas llenaron sus ojos. Por primera vez en años, alguien la veía. Alguien confiaba en ella. Ya no era la mujer invisible. Las mejoras llegaron gradualmente. Pudo comprar abrigos para el invierno, pagar las facturas sin angustia. Pero el milagro más grande no fue el dinero, sino la alegría que había regresado a su hogar. Un día, al salir del trabajo, vio a una joven llorando en la calle. Acababa de ser despedida. Laura, recordando su propio dolor, sacó un billete de su bolsillo y se lo entregó. No es mucho, le dijo, pero te prometo algo. Agradece, incluso por esto. Todo va a mejorar. En ese momento, entendió el ciclo de la gracia. El milagro que una vez recibió, ahora lo estaba entregando a otros. Esa noche, se arrodilló y ya no pidió, solo agradeció. Gracias, Dios. Por lo que se fue, por lo que llegó, y por lo que aún no entiendo. Había aprendido que la gratitud no es tenerlo todo, sino reconocer que, incluso sin tener nada, nunca dejamos de recibir el regalo de la vida. Laura comprendió que su abandono no fue una maldición, sino una liberación. Dios había roto la jaula de oro para que ella pudiera descubrir la fuerza de sus propias alas. El propósito no estaba en la comodidad,
sino en el crecimiento. Sufrir le enseñó a ser fuerte. La soledad le enseñó a escuchar a Dios. La gratitud le enseñó a ver milagros en lo cotidiano. No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo mirarlo. La gratitud no cambia las circunstancias, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a transformarse. El milagro llega, no cuando la tormenta pasa, sino cuando aprendes a dar gracias en medio de ella. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que la compartas. Quizás sea la luz que alguien necesita en su propio desierto. Y antes de irte, escribe en los comentarios con fe, gracias, Dios, por todo. Porque en el momento en que eliges agradecer, incluso sin entender, el milagro ya ha comenzado. Suscríbete a nuestro canal para seguir nutriendo tu espíritu con historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento exacto en que nuestro corazón está listo para recibirlo. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre.